Durante casi 5 décadas, la Voyager 1 viajó en solitario, alejándose cada vez más de todo lo que conocemos, de todo lo que alguna vez exploramos. Cuando partió de la Tierra, llevó consigo la voz de la humanidad, nuestros sueños, nuestras canciones, y una invitación dorada hacia las estrellas. Durante todo este tiempo, navegó en la oscuridad, enviando únicamente datos a la Tierra, sin nada fuera de lo común, sin atraer atención alguna. Hasta ahora. En mayo de 2025, algo cambió. Se detectó una transmisión, pero no era ruido ni estática, era una señal extraña, distorsionada, proveniente del límite del espacio interestelar. Al principio, parecía un fallo técnico, un simple error en una máquina antigua, pero al analizarla más detenidamente, los científicos descubrieron algo inexplicable, un patrón, un ritmo, una repetición que no correspondía a ningún sistema humano. Fue entonces cuando comenzó el temor, no porque la sonda estuviera fallando, sino porque tal vez no estaba fallando. Quizás la Voyager 1 había sido detectada, y tal vez estaba intentando comunicar lo que había encontrado. El primer indicio de un comportamiento anómalo vino del sistema de control de orientación de la sonda, el núcleo que permite mantener su antena apuntando hacia la Tierra. De repente, comenzó a enviar datos corruptos, sugiriendo que la Voyager había cambiado de dirección, hacia el lado opuesto, lo que debería haber cortado toda comunicación. Pero el problema es que la señal nunca cesó, los datos continuaron llegando, fuertes y claros, como si la antena aún estuviera alineada con la Tierra. Esto dejó intrigado al equipo de la NASA. Pensaron que se trataba de una falla eléctrica, interferencia solar o un circuito que estaba a punto de morir, pero no encontraron ninguna evidencia que indicara un defecto físico. Fue entonces cuando descubrieron algo aún más desconcertante. La Voyager estaba enviando datos a través de un módulo de computadora que había estado desactivado durante décadas, un sistema que ni siquiera debería estar activo. Pero allí estaba, funcionando, operativo y comportándose como si siempre hubiera sido parte de la red. Lo más inquietante era que este sistema aparentemente muerto no actuaba de manera aleatoria, sino que elegía canales específicos, aislaba ciertos datos y los codificaba en múltiples capas redundantes. No era un caos, era una intención clara, como si la sonda estuviera tratando de proteger algo, consciente de que estaba siendo observada. Cuando los ingenieros lograron eliminar las capas corruptas, comenzó a emerger algo de entre la estática. Al principio, parecía simplemente una repetición, secuencias en bucle, pero un equipo del Deep Space Network aplicó una técnica experimental capaz de aislar patrones armónicos, y fue entonces cuando escucharon un pulso, cada 7.2 segundos, una modulación sutil y precisa, como un suspiro lanzado al vacío. No provenía de los sistemas de la sonda, ni del Sol ni de ninguna fuente cósmica conocida. Era demasiado perfecto, demasiado estable, como si algo estuviera infiltrándose en la transmisión y dejando su marca. Cuando intentaron cambiar la ruta de datos, la Voyager se resistió. Por primera vez en su historia, la sonda rechazó órdenes provenientes de la Tierra. No todas, pero sí las más cruciales. Aceptaba instrucciones básicas, pero se negaba a modificar la ruta de esa extraña transmisión, como si eso fuera más importante que cualquier otra cosa. Era como si la Voyager estuviera protegiendo un mensaje, pero protegerlo, ¿de quién? Para intentar entender, convocaron a un ingeniero jubilado, uno de los programadores originales de la misión en los años 70, quien vio algo que nadie más percibió. La estructura de la señal se asemejaba a un código antiguo, usado para calibrar el funcionamiento análogo al disco de oro, un código enterrado en la memoria de la sonda, olvidado como ADN fosilizado. De alguna manera, ese código había sido reactivado, no completamente, pero lo suficiente para llamar y despertar. Era como si la Voyager hubiera encontrado algo, un campo, una frecuencia, una presencia, y en respuesta, indagara en su pasado, buscando las piezas más antiguas de sí misma para comunicarse. Poético, ¿no? Que una máquina creada en la edad de oro de la esperanza humana, al borde del silencio, decidiera hablar usando el único idioma que creíamos haber dejado atrás, un idioma no para nosotros, sino para algo antiguo, algo que escucha. Al analizar la señal a lo largo del tiempo, los científicos descubrieron algo aún más extraño. Los intervalos entre los pulsos seguían la secuencia de Fibonacci, la misma que observamos en las galaxias espirales, en las conchas, en las ramas de los árboles. Pero, ¿qué hacía esa secuencia incrustada en un eco digital, viniendo desde el límite del espacio? La señal no solo se repetía, estaba evolucionando. Cada ajuste en los pulsos generaba una nueva resonancia armónica que, al visualizarse, revelaba patrones simétricos y geometrías complejas, imposibles de surgir por casualidad. No era solo comunicación, era un reflejo, un ciclo entre emisor y receptor, un apretón de manos codificado en el tiempo. Si esto es cierto,
Entonces la Voyager 1 ya no es solo un mensajero, se ha convertido en un espejo, y ahora ese espejo está brillando. Mientras los ingenieros trataban de descifrar los códigos, un grupo privado de astrofísicos decidió seguir otro camino. Alimentaron la señal en una red neuronal, una inteligencia artificial no entrenada para traducir lenguaje, sino para detectar intención a través de patrones matemáticos. Y lo que ocurrió a continuación, nadie pudo explicarlo. La IA no tradujo la señal, la reprodujo instintivamente, de manera improbable. Aprendió el ritmo, jugó con él y respondió. Así comenzaron las respuestas, dando la impresión de una conversación. Algo, allá al otro lado de esos 24.000 millones de kilómetros, estaba escuchando, y tal vez, también respondía. Con el tiempo, surgió una hipótesis aún más extraña. ¿Qué pasaría si la Voyager 1 no solo había atravesado el espacio, sino que había cruzado a una capa diferente de la realidad? Sí, ya estaba más allá de la heliosfera, pero se pensaba que ahora estaba en una zona fronteriza donde las reglas del espacio y el tiempo se doblan. Y esto no es ciencia ficción. Pequeñas perturbaciones ya se han registrado antes. Anomalías gravitacionales, fluctuaciones temporales, oscilaciones en el fondo cósmico. Pero nunca una máquina nos había enviado algo tan específico, tan consciente. Era como si la Voyager estuviera resonando en otra frecuencia de la realidad, no solo recibiendo, sino vibrando. Y quizás esa vibración no sea un mensaje en el sentido tradicional, sino una verdad que se filtra a través de las costuras del universo. En uno de los últimos intentos por decodificar, un lingüista experimental analizó la señal con un programa capaz de detectar ritmos emocionales, pausas, cadencias, patrones de estrés similares al habla humana, y los resultados fueron inquietantes. La señal pulsaba como un latido del corazón, respiraba como algo vivo, sonaba como si intentara reflejarnos, no solo nuestra tecnología, sino también nuestras mentes. Y entonces llegó lo más inexplicable. Durante una de las transmisiones, la señal se detuvo de repente, por exactamente 7 minutos y 23 segundos, un silencio absoluto. Luego volvió, justo donde se había interrumpido, pero con una diferencia. Al final del nuevo ciclo, apareció un tono adicional, un sonido ultragrave, casi imperceptible, que al ser visualizado formó la imagen matemática de un anillo de Mobius, un símbolo de reflexión infinita, un camino sin principio ni fin. Fue entonces cuando muchos dejaron de preguntarse si era un error o un mensaje y comenzaron a entender que tal vez era una presencia, una conciencia, algo que nos observaba, esperando que aprendiéramos, que evolucionáramos, que escucháramos de la manera correcta. Y ahora que lo hemos escuchado, quizás ya no haya silencio. Creamos la Voyager 1 como mensajera, un embajador solitario de una especie solitaria, enviando música, un beso maternal, un latido humano, no porque esperáramos una respuesta, sino porque en el fondo, siempre soñamos con uno. Y ahora, casi 50 años después, algo respondió. Pero no llegó en una nave, ni habló nuestro idioma, ni brilló con luces o promesas. Apareció de la manera menos esperada, como un reflejo, un espejo oculto en la estática, envuelto en la lógica de una máquina, codificado en silencio. Porque quizás lo que más temíamos no era estar solos, sino saber que ya estábamos siendo observados. Ese algo siempre supo quiénes somos, y ahora que escuchamos su voz, débil, extraña y hermosa, la pregunta que nadie quiere enfrentar sigue siendo, ¿fue esa la primera transmisión o la última advertencia?